6. Ponerse en actividad. Es muy difícil sentarse calmadamente a tratar de no hacer una determinada cosa, o aún de no pensar acerca de ella. Es mucho más fácil ponerse en actividad y hacer alguna otra cosa diferente del acto que estamos tratando de evitar. Lo mismo sucede con la bebida. El tratar simplemente de evitar la bebida o no pensar en ella por sí mismo no parece ser suficiente. Mientras más pensemos acerca del trago del cual estamos tratando de alejarnos, más nos ocupará la mente, por supuesto, y eso no es bueno. Es mucho mejor ocuparse en algo, cualquier cosa que sea, que absorba nuestra mente y canalice nuestra energía hacia la salud. Miles de nosotros nos preguntábamos qué íbamos a hacer cuando dejáramos de beber, teniendo disponible tanta cantidad de tiempo. Claro que, cuando logramos parar, todas aquellas horas que anteriormente gastábamos planeando, consiguiendo nuestra bebida o bebiendo, o recuperándonos de sus efectos inmediatos, se nos presentaron de repente como huecos de tiempo grandes y vacíos que teníamos que llenar de alguna manera. Casi todos nosotros teníamos que trabajar, pero aún así había varios espacios largos y vacantes de minutos y de horas en los cuales no encontrábamos nada que hacer. Necesitábamos conseguir nuevos hábitos o actividad para llenar esos espacios abiertos y utilizar la energía nerviosa que previamente era absorbida por nuestra preocupación o nuestra obsesión por la bebida. Cualquiera que haya intentado alguna vez modificar un hábito sabe que es mucho más fácil encontrar una actividad que sustituya el antiguo hábito sin colocar nada en su lugar. Los alcohólicos recuperados dicen frecuentemente que no es suficiente solo dejar de beber. No beber simplemente es una cosa estéril y negativa. Esto está claramente demostrado por nuestra experiencia para mantenernos sobrios. Hemos encontrado que necesitamos colocar un programa positivo de acción en el lugar que antes ocupaba la bebida. Hemos tenido que aprender a vivir sobrios. Es probable que el temor nos haya empujado a algunos de nosotros hacia la consideración de alguna eventual posibilidad de que pudiéramos tener un problema de bebida, y durante algún corto periodo, ese solo temor ha sido suficiente para alejarnos del licor. Pero un estado de temor no da felicidad, ni es posible mantenerlo durante mucho tiempo libre de tensiones. Por consiguiente, tratamos de desarrollar un saludable respeto por el poder del alcohol, en vez de atemorizarnos por él. Así como la gente tiene un saludable respeto por el cianuro, el yodo o cualquier otro veneno, sin necesidad de vivir constantemente preocupados por esos venenos. La mayoría de las personas respetan lo que ocasionan en el cuerpo humano y tienen el suficiente sentido común para no ingerirlos. Nosotros en Alcohólicos Anónimos mantenemos el mismo conocimiento y el mismo cuidado respecto al alcohol, pero naturalmente se basa en una experiencia de primera mano y no en el simple respeto que ocasionan una calavera y unos huesos pintados en una etiqueta. Ya que no podemos confiar en el miedo para que nos acompañe durante esas horas vacías en que tratamos de no beber, ¿qué podemos hacer entonces? Hemos encontrado que hay muchas actividades útiles y provechosas, algunas más que otras. Presentamos aquí dos de ellas, en el orden de su eficacia tal como las hemos experimentado. A. Actividad dentro y alrededor de Alcohólicos Anónimos. Cuando los miembros experimentados de Alcohólicos Anónimos dicen que han encontrado la utilidad de mantenerse activos en su proceso de recuperación del alcoholismo, generalmente quieren significar que se han puesto en actividad en y alrededor de Alcohólicos Anónimos. Si tú lo deseas, puedes empezar a hacerlo aún antes de decidir si quieres o no convertirte en un miembro de Alcohólicos Anónimos. No necesitas ni el permiso ni la invitación de nadie. De hecho, antes de que tomes una decisión acerca de tu problema de bebida, sería una magnífica idea que ocuparas algún tiempo observando nuestra comunidad. No te preocupes. El sentarte para observar las reuniones de Alcohólicos Anónimos no te convierten a ti en alcohólico o en miembro de Alcohólicos Anónimos, así como el sentarte en un gallinero no te convierte en gallina. Tú puedes perfectamente asistir como a un ensayo general de Alcohólicos Anónimos antes de decidirte acerca de tu afiliación. Las actividades que frecuentemente utilizamos al principio en Alcohólicos Anónimos pueden parecer muy triviales, pero los resultados demuestran ser invulnerables. Podríamos llamar estas cosas rompehielos, porque logran que nos sintamos a gusto entre gente que no conocemos. Cuando terminan las reuniones de Alcohólicos Anónimos,
Verás generalmente que algunos de los presentes empiezan a ordenar el salón, vaciar los ceniceros, arreglar las sillas, encargándose de lavar los utensilios usados para el café y los refrescos. Únete a esas personas. Te verás sorprendido por el efecto que pueden ejercer sobre ti esas pequeñas rutinas. Tú puedes ayudar a lavar las tazas y platos de café, guardar la literatura o limpiar el piso. Ayudar con esas pequeñas y fáciles tareas físicas no quiere decir que seas el portero o conserje del grupo. Nada de eso. Pero los años que llevamos haciéndolo y observando a nuestros compañeros que lo hacen, sabemos que prácticamente todas las personas actualmente recuperadas en Alcohólicos Anónimos han tomado su turno en estos detalles menores de limpieza, atención y cuidado general del grupo. Los resultados que hemos obtenido al efectuar estas tareas son concretos, benéficos y usualmente sorprendentes. En realidad, muchos de nosotros empezamos a sentirnos cómodos dentro de Alcohólicos Anónimos solamente cuando empezamos a ayudar con estos simples actos y nos sentimos más en confianza y mucho más alejados de la bebida o del recuerdo de ella. Cuando aceptamos alguna responsabilidad pequeña pero específica en forma regular, tal como conseguir los refrescos, ayudar a prepararlos y servirlos, estar pendientes de recibir a las personas recién llegadas, formar parte del comité de hospitalidad o simplemente ejecutar tareas que tenían que hacerse. Con solo observar a los demás miembros del grupo, te darás cuenta de qué se necesita tener disponible para las reuniones de Alcohólicos Anónimos y para ordenar el grupo detrás de ellas. Nadie tiene la obligación de hacer tales cosas, por supuesto. En Alcohólicos Anónimos a nadie se le pide que haga o deje de hacer algo, pero estas tareas simples, baladíes y la obligación que nosotros mismos nos imponemos de cumplirlas fielmente han tenido efectos inesperadamente buenos en muchos de nosotros, y todavía los tienen. Con ello se le da alguna fortaleza a nuestra sobriedad. A medida que vas permaneciendo dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos, podrás observar otras tareas que necesitan efectuarse. Escucharás al secretario dar los avisos y verás al tesorero hacerse cargo del sombrero de las contribuciones. Servir en una de esas funciones, una vez que hayas adquirido algún periodo de abstinencia, unos 3 meses en la mayoría de los grupos, es una magnífica manera de ocupar parte del tiempo que antes utilizabas para beber. Cuando este tipo de trabajos te interese, valdría la pena que dieras un vistazo al folleto El Grupo de Alcohólicos Anónimos. Allí se explica qué es lo que hacen los servidores del grupo y cómo son elegidos. En Alcohólicos Anónimos nadie está ni por encima ni por debajo de los demás. No hay clases, ni estratos, ni jerarquías entre los miembros. No hay servidores formales, ni tienen ninguna clase de poder, gobierno o autoridad. Alcohólicos Anónimos no es una organización en el sentido ordinario de la palabra. En vez de eso es una comunidad de iguales. Todos nos llamamos unos a otros por el nombre de pila. Los miembros se turnan para llevar a cabo los servicios que necesita el grupo para poder funcionar y reunirse. No se necesita experiencia o educación profesional particular, aun en el caso de que tú no hayas sido coordinador, presidente o secretario de ninguna entidad. Verás cómo lo hemos hecho nosotros, que dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos esos servicios son muy fáciles de cumplir y que obran maravillas en nosotros, pues constituyen un fuerte respaldo para nuestra recuperación. Veamos ahora el segundo tipo de actividad que nos ayuda a mantenernos alejados de la bebida. B. Actividad no relacionada con Alcohólicos Anónimos. Es muy curioso, pero cierto que algunos de nosotros cuando dejamos de beber, al principio parecemos experimentar una especie de falla temporal de la imaginación. Es muy curioso porque durante nuestros días de bebedores, muchos de nosotros exhibíamos poderes imaginativos casi increíblemente fértiles. En menos de una semana podíamos inventarnos instantáneamente más razones o excusas para beber que aquellas que usa la mayor parte de la gente para otros propósitos en el transcurso de toda su vida. Incidentalmente, es una buena fórmula práctica el saber que los bebedores normales, es decir, los no alcohólicos, nunca necesitan justificaciones particulares para beber o para no beber. Cuando ya no tenemos necesidad de darnos una excusa a nosotros mismos para poder beber, nos parece que nuestras mentes entran en una huelga de brazos caídos. Algunos de nosotros parece que no pudiéramos pensar en cosas no alcohólicas por hacer. Tal vez esto se deba a que estamos totalmente desentrenados, o tal vez la mente necesita un periodo de convalecencia descansada después de que cesa el alcoholismo activo. En cualquier caso, esa apatía se desvanece. Después de nuestro primer mes de abstención, muchos de nosotros notamos una gran diferencia.
Después de 3 meses, nuestras mentes parecen aún más claras, y durante nuestro segundo año de recuperación el cambio es sorprendente. Parece que tenemos mucha más energía mental disponible de la que hemos tenido previamente. Pero es durante aquellos días aparentemente interminables del primer periodo de abstención cuando usted escuchará que algunos de nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? La lista siguiente no es más que una iniciativa para utilizar en esa época. No es muy excitante, pero cubre las clases de actividades que muchos de nosotros hemos utilizado para llenar nuestras primeras horas de ocio cuando no estábamos en nuestra ocupación habitual o con otras personas no bebedoras. Sabemos que funcionan. Nosotros hicimos cosas tales como caminar, especialmente a lugares distintos, en parques o en el campo, caminatas lentas y apacibles, no marchas fatigosas. Leer, aunque muchos de nosotros nos cansábamos muy pronto cuando tratábamos de leer algo que requiere demasiada concentración. Asistir a museos y galerías de arte, hacer ejercicio, natación, atletismo, yoga y otras formas de deporte aconsejadas por el médico. Poner manos a la obra en aquellas tareas abandonadas, tales como limpiar el desván, arreglar nuestros papeles, contestar cartas, colgar cuadros o algo por el estilo que hemos venido posponiendo. Hemos visto que es muy importante, sin embargo, que no exageremos ninguna de estas actividades. Programar la limpieza de todos los closets, de todo el desván, el garaje o el apartamento parece simple. Sin embargo, después de un día de ardua labor física en ellos, podemos terminar exhaustos, sucios, sin acabar la tarea y desanimados. Por ello, nuestro consejo es el siguiente. Trata de elaborar un plan que pueda llevarse a cabo. Empieza por no organizar toda la cocina o todos los archivos, sino un estante, un folder o una carpeta. Continúa otro día con la tarea restante. 6. Ensayar un nuevo hobby o entretenimiento. Nada que sea costoso o demasiado exigente, sino una diversión agradable en la cual no necesitas ganar o competir, sino que puedas disfrutar de algunos momentos de placer y tranquilidad. Muchos de nosotros hemos escogido hobbies con los cuales no habíamos soñado antiguamente, tales como bridge, costura, ópera, peces tropicales, carpintería, tejidos, béisbol, escritura, canto, crucigramas, cocina, observación de pájaros, teatro, artesanías en cuero, jardinería, navegación, guitarra, cines, bailes, colecciones, etc. Muchos de nosotros hemos hallado que ahora gozamos realmente con cosas que antes ni siquiera considerábamos. Reanudar un antiguo pasatiempo, excepto el que tú ya sabes. Tal vez guardado, quién sabe dónde, hay una caja de acuarelas que no has tocado durante muchos años, un juego de herramientas, un acordeón, un equipo de ping-pong, una colección de discos o el bosquejo para una novela. Para alguno de nosotros, ha sido muy importante escarbar aquellas cosas guardadas y reanudar nuestro contacto con ellas. Si decides que ya no deseas seguir con esas ideas, no vaciles en desecharlas. Tomar un curso. ¿Has deseado alguna vez poder hablar ruso, aprender historia o matemáticas, arqueología o antropología? Casi en todas partes pueden conseguirse cursos por correspondencia, instrucción por la televisión o la radio, clases para adultos, no necesariamente con objetivos académicos, y que tú podrás tomar. ¿Por qué no ensayas? Nosotros hemos visto que un curso de esos no solo puede añadirle una nueva dimensión a la vida, sino en ocasiones conducirnos a una carrera totalmente diferente. Si el estudio se convierte en algo pesado, no vaciles tampoco en abandonarlo. Tienes el derecho de cambiar tus decisiones. Se necesita tener valor para quitarnos las cosas que no nos convienen o que añaden nuevas facetas positivas y agradables a nuestra vida. Ofrecerse de voluntario para prestar servicios útiles. Muchos hospitales, orfanatos, iglesias y otras instituciones, organizaciones necesitan urgentemente personas voluntarias para toda clase de actividades. La selección es muy amplia ya que tú puedes desde leer para un ciego o sellar sobres para la correspondencia de tu iglesia hasta conseguir firmas para memoriales políticos. Pregunta en el hospital, iglesia, agencia gubernamental o club cívico de tu localidad para que te informen qué clase de servicios voluntarios necesitan en tu comunidad. Hemos visto que nos sentimos mucho mejor acerca de nosotros mismos cuando contribuimos con algún pequeño servicio para el beneficio de nuestros semejantes.
El solo acto de investigar las posibilidades de prestar uno de esos servicios es por sí mismo muy interesante e informativo. Hacer algo acerca de nuestra apariencia personal. Muchos de nosotros nos dejamos abandonar demasiado. Un corte de cabello, algunos vestidos nuevos, tal vez unos anteojos o aún el arreglo de nuestra dentadura pueden tener efectos maravillosos. En ocasiones hemos intentado hacer algo a ese respecto y los meses subsiguientes al comienzo de nuestra abstención parecen ser una buena época para preocuparnos por eso. Ensayar algo totalmente frívolo. No todo lo que hacemos tiene que ser un esfuerzo dirigido hacia el mejoramiento personal, aunque tales esfuerzos siempre son valiosos y nos proporcionan una alza en nuestra propia estimación. Muchos de nosotros creemos que es importante equilibrar los temas serios con las cosas que hacemos por pura diversión. ¿Te gusta el deporte, los zoológicos, el chicle, las películas de los hermanos Marx, las lecturas de ciencia ficción o las historietas de detectives? Si no es así, busca una persona no alcohólica con la cual sientas agrado de compartir y dedícale alguna fiesta en seco. Tú te lo mereces. Llena este espacio tú mismo. Esperamos que la lista que te hemos dado te abra una idea diferente de todas las que hemos enunciado. Si es así, magnífico, procede. Unas palabras de precaución. Muchos de nosotros sabemos que tenemos la tendencia a exagerar e intentar demasiadas cosas al mismo tiempo. Tenemos para eso un buen remedio que podrás leer en la página 74, se llama Tómalo con calma o Poco a poco se va lejos.